Bienvenidos a CPI en el escenario político nacional, una serie de entrevistas con candidatos a la presidencia para las próximas elecciones del 2022 y que aceptaron nuestra invitación para responder inquietudes sobre temas que conciernen a nuestros profesionales, así como un panel con representantes del gremio contable que analizarán estas propuestas. Iniciamos. Estimados colegiados y amigos que se conectan a nuestra amada institución, bienvenidos a CPI en el escenario político nacional. Esta es la segunda serie que les trae información sobre los candidatos que muy amablemente han aceptado nuestra invitación. Y hoy estamos honorados porque el Colegio de Contadores Privados tiene con ustedes a Federico Malavasi, quien es hoy candidato a la presidencia de la República. Bienvenido, Federico, ¿cómo se encuentra hoy? Un gusto estar aquí con ustedes, don Kevin. Muy agradecido por la oportunidad de hablar ante un grupo profesional tan grande, tan importante en nuestro país y, como hablábamos ahora, que gestiona algo muy importante, que es la contabilidad, a lo cual mucha gente no le presta atención. Sí, y bueno, me llamó la atención que usted corrió la carrera del contador. Eso es algo muy... Sí, hace unos años estaba un poquito más delgado, pero tenía la oportunidad de hacer algunas carreras callejeras, como le dice la gente. Sí. Entonces sí, es una de las mejor organizadas del país. Tiene un recorrido muy bonito aquí por Gavilia, y da la vuelta y vuelve a llegar. Exacto. Es dura, ¿verdad? También al final es dura, pero muy agradable, muy bien organizada. Uno agradece cuando el número se entrega a tiempo y hay asistencia, hidratación, eso Vamos a ver si este año la hacemos, don Federico, o si no la hacemos por lo menos virtual, pero estamos ya trabajando en eso. Y bueno, nuestro gremio tiene importantes inquietudes, entonces vamos a abordar unas preguntas que son rápidas y concisas que tienen que ver con nuestro gremio profesional. Una de ellas, don Federico, es que, bueno, con la ley 9635, hace 2 años, entraron en vigencia modificaciones al impuesto de renta, entraron nuevos impuestos como ganancias de capital, rentas de capital, una modificación al IVA total. Y esto pues ha complicado un poquito las cosas, son impuestos muy técnicos, muy complejos. Y la pregunta sería, en una presidencia suya, ¿usted mantendría estos impuestos o haría una mejor recolección de impuestos? ¿Cómo trabajaría? Muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros estamos en contra de estas complicaciones en la vida de los costarricenses y creemos que incluso han sacado a alguna gente de la formalidad. Y por eso creemos también que está aumentando el índice de pobreza. O sea, no ha sido barato para el país complicarse la vida. Y nosotros queremos cambios radicales. Si desde la presidencia se pudiera, yo echaría abajo esta normativa para facilitar las cosas de los costarricenses. El pago de los impuestos tiene que ser apropiado, oportuno, barato de cobrar y barato de pagar para evitar la evasión y la elusión. Por eso nosotros proponemos lo que se llama flat tax. Es un tipo de tasa plana, fácil, sencilla, no progresiva, muy pocos impuestos, muy fáciles de pagar para que no haya evasión ni elusión. Y esto ahora está demostrado, la hipótesis que se planteó con la famosa curva de Laffer, ¿verdad? Que en cuanto usted aumente las complejidades y el tipo de cobro, más bien hay más elusión y más evasión. Estonia se ha decidido por el flat tax y es el sistema que lleva ya como 7 años de ser el sistema tributario que mejor se desempeña en el mundo. Ha permitido la reactivación económica, ha permitido además que la recolección de impuestos suba, ¿verdad? Paradójicamente sube porque cuando el impuesto es bajito, fácil de pagar, no es progresivo, entonces más bien la gente lo paga casi como por deporte, no abren una segunda, una tercera sociedad para evadir impuestos o eludir temas o hacer escudos fiscales, sino que la gente paga sin miedo y no hay doble imposición. O sea, si usted ya pagó cuando se generó la ganancia, los dividendos no pagan, las herencias no pagan porque ya la plata se tributó en algún momento. Entonces es muy sencillo, han pasado a ser de los países más desarrollados de Europa, le han ganado a todos los mediterráneos en el ingreso per cápita, incluso España, y eso es lo que nosotros queremos como esquema tributario. Vieras que nosotros sabemos que usted tiene mucha experiencia en diferentes ámbitos y queremos hacerle una pregunta que tiene que ver directamente con el trabajo que nosotros hacemos.
Nosotros nos consideramos tesoreros del Estado, por nosotros pasan todas las declaraciones. En estos momentos, las declaraciones de impuestos se han vuelto bastante complejas y técnicas, es decir, el llenado de los formularios. Este llenado de formularios muchas veces lo hacen personas que no tienen la capacidad ni el conocimiento, porque Tributación sostiene que esto lo puede hacer cualquier persona. Sin embargo, en otros países hay un revisor fiscal, que es un contador, que le da un visto bueno de que todo está bien y tiene sentido para que esa declaración se vaya. Esto pues disminuye los errores, porque también no solamente pues causa problemas en el llenado, sino que los errores hacen que luego Tributación tenga que volver a revisar y hacer procedimientos administrativos. Además hay evasión y elusión, de forma a veces involuntaria o a veces con total voluntad. ¿Cree usted, don Federico, que sería bueno que un profesional como nosotros le dé una especie de visto bueno? Ahí después se vería qué tipo de cosas. Pero Bueno, en una simplificación del sistema tributario, creo que esto no sería necesario, aunque yo tengo, como le explico, una gran fe en la profesión del contador, porque me parece que es una profesión que revoluciona. A los contadores los hemos puesto a hacer muchas cosas que no son la esencia de su profesión. Sin embargo, yo creo que en un mundo civilizado la mayor parte de la gente debería asesorarse del contador, así como tiene que asesorarse del abogado y de otros profesionales para tomar ciertas decisiones. Pero en un sistema más simplificado, creo que la labor del contador sería más esencialmente su propia labor. Pero creo que además la gente tendría que confiar en su profesional. ¿Qué es lo que sucede en Costa Rica? Que el costo de la formalidad es muy alto. Entonces la gente elude hasta el trabajo del contador. Ve a ver cómo no le paga al contador, cómo no le paga al abogado, cómo no le paga al ingeniero. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de la pobreza, ¿verdad? Que entonces cada uno va a ver cómo no paga, ¿verdad? En un país desarrollado, la gente no tiene miedo de consultar al profesional, que debería ser lo que hiciéramos todos cuando declaramos la renta, aunque sea fácil, es decir, revísemela. Y el pago no va a ser traumático, el pago va a ser fácil, todo el mundo homologa sus declaraciones, lo cual sería más simple y más agradable en un sistema tributario más decente, ¿verdad? Y más racional. Sí, y bueno, hablando de simplificación, este proyecto que se llama Renta Global Dual, que lo que quiere es encerrar los ingresos de todas las personas físicas, ellos lo están vendiendo como que es una simplificación de trámite. ¿Qué piensa usted, don Federico, de ese proyecto? Eso es una puñalada a la gente. Ajá. Básicamente, hay gente que tiene una ocupación ordinaria y de allí se da su declaración y su estatus de pago. Sin embargo, el Estado vende títulos, hay alguna gente que vende títulos, inversiones, o incluso en este momento las rentas, digamos, ocasionadas en fuente extranjera, son exoneradas. Y lo que quiere el infame Estado costarricense es globalizar todo, de manera que si usted tiene unos intereses por ahí, unos títulos por ahí, tenga que recalcular, ¿verdad? Tenga que volver a recalcular. Y claro que esto nos complica a todos, porque entonces de ahí esos títulos que ya pagaban una tasa básica o una tasa estándar, ahora le pueden alterar a uno la declaración de renta con la renta progresiva, van a alterar todos y claro, se pasean en la gente que ha hecho un ahorro, que ha hecho una inversión o que tiene una fuente en el exterior. Pero además, el tema es que nunca se termina, ¿verdad? Que ya usted hace su declaración y de repente, pero usted tenía un ahorrillo. Si le pagan en una cooperativa, incluso en un colegio profesional, algún interés sobre alguna cosa, todo se le vuelve para atrás y se le desparrama. Y si entra en otra escala, va a ser una pesadilla. A mí eso no me gusta. Si yo estuviera en el Congreso, ya habría garantizado que eso no pasa. Entendí. Y bueno, colegiados, vamos con esta otra consulta que es muy importante para nosotros, para ver si nos programamos estar en escenarios más altos, y es la siguiente. En el Ministerio de Hacienda, en una presidencia suya, usted tendría la potestad de seleccionar, por así decirlo, con el dedo, obviamente después de un proceso de selección y todo el asunto, 4 puestos importantes que están allí, que es, bueno, el de la Policía Fiscal, el de Aduanas, el director de Hacienda y el director de Tributación. Quiero preguntarle sobre el director de Tributación. Ese puesto normalmente ha sido ocupado por abogados. Y ahorita en estos momentos ha habido pues,
muchas complicaciones en los procesos, en ciertas cosas que se ocupan que es para pagar impuestos y ya está. Y nosotros estábamos hablando que el contador es un profesional ideal porque sabe de impuestos, sabe de ordenar empresas, sabe laboral, sabe de todo. Y donde sea que él esté, pues ordena las cosas. Y usted mismo ahora lo habló de lo importante que es revisar la información. Pero bueno, usted haría una disrupción y pondría a un contador en el puesto de director de tributación, sabiendo que además tiene un montón de asesores legales. Y lo otro es que pues eso sería si el colegio le brinda una lista de potenciales personas que podrían ocupar ese puesto, usted pues la tomaría en cuenta por lo menos. Creo que está más cerca el contador de entender las dificultades que sufre el hombre de carne y hueso y las necesidades del Estado que mis colegas abogados. Hay algunas personas que tienen los dos sombreros, ¿verdad? Son abogados y contadores. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a veces no entiendo por qué quieren entrar a ese puesto. Ese es un puesto burocrático. Yo no vería dificultad en nombrar a contadores en algunos de esos puestos, ¿verdad? Sobre todo en lugar de ciertos abogados que están viendo a ver cómo estiran y encogen la ley a gusto político. A veces yo prefiero el esquema un poco más cuadrado de un contador que me diga, esto sí se puede, esto no se puede. Le ha hecho mucho daño al Estado costarricense la famosa contabilidad creativa que han estado usando algunos para abusar de los ciudadanos. Así que no tendría problema en alternar o hacer una disrupción, como está en boga decir ahora. Sí. No tendría problema. Sí, lo que querría garantizar es gente preparada, gente que sirva y que garantice la transparencia. Pero lo que yo pienso, nuevamente, es que con un sistema racional de flat tax, de tributación, esto no debería ser una conversación ni dramática ni angustiante. Hay una película de Jesse Owen sobre el tema de estar pendiente de la declaración de renta y lo que la gente sufre. La gente no debería sufrir, debería ser un pago tan razonable, tan racional y además tan bien utilizados los impuestos que la gente debería estar tributando con otra actitud, ¿verdad? Con un Estado que hace bien las cosas y que además no es traumático. Es que en algunas empresas el pago corporativo es de más del 58%. ¿Verdad? Entonces la gente, claro que al final dice, me están sacando la plata de la billetera, tengo un hijo de mi alma socio que me jode todo el año y me está robando. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Vamos a buscar esa película para recomendarla, de Jesse Owen. ¿Es? Jesse Owen, el corredor velocista, sí, aquel que ganó en Berlín, en la cara de los nazis, les ganó los 100 metros libres y luego fue víctima de la trituración estadounidense, que es infame, ¿verdad? Dicen que si algunos mafiosos han caído por la tributación, es que la tributación es peor que los mafiosos. Bueno, estimados colegiados, vamos con la última consulta, porque después de esto vamos a pasar al análisis de la entrevista para que usted se quede con nosotros y reciba toda la información de unos contadores que son notables y que van a ayudarnos con el análisis de la información. Que esos me den 10 y digan, este es el que lo dice bien. Exacto, vamos a ver si vamos por ese lado, don Federico. El contador es esencial no solamente para el pago de impuestos, sino que es esencial para que le ayude a las personas a tener una mejor información de lo que está sucediendo con sus negocios. Ahora dicen que la información pues es todo en la vida, pero ¿qué hace usted con tanta información si no sabe usarla, verdad? Entonces, definitivamente, como usted mencionaba ahora, si las empresas no ven la información, le van a pasar cositas como le han pasado pues a esas empresas que usted mencionaba, que por no estar leyendo la información financiera cometieron errores. Entonces la pregunta es, ¿cuál cree usted que debería ser el papel del contador para los siguientes 5 años, por ejemplo? En general en la vida, la contabilidad es una cosa muy útil y que la gente, sobre todo el costarricense, ¿verdad?, la toma como a mal, le cae mal que alguien le pida orden, y es famoso que casi que, igual que en Estados Unidos, en una caja de zapatos a 3 días de la declaración de renta le mandan un montón de papeles al contador a ver cómo los organiza. Claro, con la factura electrónica eso todavía se complicó más.
mi parecer. Yo trabajo en una universidad que enseña contabilidad. Por mis estudios y mi formación he tenido que estar muy cerca de eso. La contabilidad no tiene que ser una cifra histórica, sino una documentación, una información actual para tomar decisiones en las empresas, en el Estado, en las organizaciones, vital para saber cómo está la salud de una empresa, de una institución, de cualquier organización e incluso en las personas. O sea, la contabilidad debería ser un hábito de todos nosotros, ¿verdad? Y el asesor contable, el contador, tiene como principal papel precisamente asesorar esas gestiones empresariales, organizacionales e incluso las estatales para saber cómo están los números, porque la contabilidad no miente. Yo no necesito un informe al final que sea una autopsia, necesito un informe día a día, ¿verdad? Igual que como los exámenes de sangre, que me diga cómo voy, cómo estoy, cómo está mi salud. Yo considero que es una profesión, ¿verdad?, que es importantísima en el mundo, e incluso muchos contadores costarricenses, casi despreciados en nuestro medio, ahora están trabajando para el mundo a través de tantas compañías que tenemos que están trabajando, brindando exportación de servicios, ¿verdad? E incluso parece que son muy bien reputados, porque hay algunas de estas compañías que los llevan como equipos de comandos a hacer distintas acciones en muchas partes. Es una profesión con mucho futuro que no se va a acabar. En mi humilde criterio, siguiendo algunos economistas, es la responsable de la revolución industrial que está en las cuentas, ¿verdad? Sí. Y ahí nace el capitalismo, cuando la gente ve qué es lo que trabaja, qué es lo que rinde. Así que yo le veo muchos años a esta profesión en sociedades bien organizadas. ¿Y cómo fue aquello, para terminar nada más, de lo que usted nos comentó sobre los números romanos? Bueno, yo sigo las teorías de algunos autores que muestran que cuando Al-Khwarizmi trajo a Occidente los números indoarábigos, revoluciona las contabilidades occidentales, que antes se llevaban en números romanos. No me imagino yo una contabilidad de números romanos, pero posiblemente haya que pasar mucho rato organizándola, y cuando entran estos números indoarábigos revolucionan la contabilidad. Algunos autores, economistas, señalan que esto impacta el norte de Italia, donde están estas ciudades italianas, ciudades-estado, que son tan digamos, vitales, ¿verdad?, en varios ámbitos de la cultura, y que allí es donde se da la primera revolución industrial. El maquinismo no es sino una señal de la revolución industrial. La revolución industrial es poner a trabajar el capital y entender dónde está el lado fuerte de cada empresa, qué es lo que produce, qué es lo que no produce, qué es lo que produce ganancias, qué es lo que produce pérdidas. Y allí es además donde empieza a darse la vindicación del ser humano, la reivindicación del trabajador y del capital humano. Prácticamente es un gran impacto hacia el nacimiento de la libertad en el mundo. Quería que lo comentara para que nuestros colegiados vieran esa parte importante de la historia que a veces es bueno volver a ver atrás para ver cómo seguimos con el futuro. Y bueno, estimados colegiados, no se nos vayan, porque volvemos con un panel de contadores notables para analizar las palabras del señor Federico Malavasi, quien hoy nos acompaña, y nos sentimos honorados de tenerlo por acá. Muchísimas gracias de parte de toda la institución de Contadores Privados de Costa Rica. Si gusta, unas últimas palabras para que se despidan. Sí, a todos ustedes, hagamos algo importante ahora en las elecciones. Como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, el voto es la clave. Si nosotros reconocemos que Costa Rica va por mal camino, aprovechemos esta oportunidad para rebelarnos contra todo lo que está mal, contra estos sistemas tributarios infames, contra una burocracia que nos ahoga, contra un Estado que no nos cumple. Aprovechemos y hagamos una revolución sin necesidad de bombas, fusiles, armas. Hagámosla con el voto, que es la llave, porque todos los demás van para ponerle parches al mismo sistema que no funciona. Ya usted sabe que no funciona. Y lo más corrupto es votar por los corruptos. De manera que yo le presento mi nombre, vamos en 2 papeletas en Unión Liberal. Y somos los que más estamos comprometidos con cambiar este país y con buscar el rumbo de la prosperidad y de la libertad. ¿Qué tal, estimados colegas y amigos que nos siguen en esta transmisión de CPI en el escenario político nacional? Recordándoles que esta es nuestra segunda serie de entrevistas a los candidatos presidenciales que muy amablemente aceptaron nuestra invitación.
Vamos a proceder, después de la entrevista que le realizó nuestro señor presidente Kevin Chavarría Obando al señor Federico Malavasi Calvo. Vamos a entrar en la mesa de análisis con dos notables colegiadas de nuestra amada institución, doña Dunia Zamora y doña Silvia Castro. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bien, Silvia. Muchísimas gracias. Bien, bienvenidas. Gracias. Don Federico fue respondiendo a una serie de preguntas que le realizó el señor presidente Kevin Chavarría Obando, en las cuales, como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, vamos a ir paso a paso analizándolas. La primera consulta era en relación a la complejidad de los impuestos, ¿verdad?, que tenemos, que si se van a agregar o no se van a agregar más impuestos. Doña Dunia, su criterio con relación a lo que nos expresó don Federico. Bueno, me parece que él refleja su visión de mundo y su estudio a la hora en que hace sus observaciones. Me llamó la atención la expresión que usó: apropiado, oportuno, barato de pagar y barato de cobrar, refiriéndose a los impuestos y a cómo debe ser el sistema de recaudación. Efectivamente, la simplificación es una variable determinante para cualquier proceso tributario que busque ser exitoso, amparado y aunado, como hemos dicho en otros momentos, a que el Estado sea creíble como administrador de esos recursos que recauda. Y el caballero hace mención a un tema también muy importante, que es el punto de la formalidad y de la relación, como cuando hacemos más complejos los sistemas, las personas tienden a buscar espacios de informalidad. Y vemos también que en algunos lugares y momentos de la historia, por supuesto, hay un índice de pobreza, ¿verdad?, un índice de crecimiento económico, un per cápita que también va a variar en función de eso. Yo creo que en eso pues él demuestra tener una conciencia de cómo está el sistema tributario de nuestro país. Sin embargo, hace una propuesta relativamente innovadora en nuestro medio, porque en el mundo ya se usa, que es la de la tasa flat, es una única tasa, que no necesariamente sería la solución para nosotros. Ojo, que a mí me parece una buena idea, una tasa, no me parece mal, pero la pregunta es, ¿nuestro país tiene un modelo económico y social en el cual se puede aplicar? Porque esa tasa ha sido exitosa en países que fueron antes, digamos, modelos comunistas, por llamarlos así. No sé si sería la palabra correcta para usarlo, pero del bloque. Y entonces las condiciones socioeconómicas y los estratos sociales son muy diferentes de la cultura y la democracia del país, de la economía de nosotros, cómo se mueve la economía de nosotros, cuáles son las variables determinantes. Entonces habría que ver si realmente sería eso un tema acertado para nuestro país. Perfecto. Y más allá de acertado, es un tema del plazo en que pueda llevarse a cabo esto, porque es que no es solamente poner una tarifa flat y decir, ok, ahora se pagan todos 20%. Créame que eso sería algo que todos quisiéramos escuchar, ¿verdad? Pero como comentaba Dunia, o sea, esto no es un mecanismo exactamente preparado, o más bien nosotros, Costa Rica no está preparada, esta economía, para poder asumir esa tarifa flat. O sea, hay otros elementos que hay que analizar y verificar. Apoyo el tema de la simplificación, que creo que ya en los anteriores análisis que hemos hecho, que definitivamente es lo que necesitamos, porque como él bien atina al punto, es que si usted hace más complejo el sistema, más bien tiende a realizar o a incrementarse la informalidad. ¿Por qué? Porque de ahí tienen que estar ya no solamente pagando los impuestos, que son bastante complicados de la determinación por los formularios que tenemos en estos momentos, por decir un ejemplo, sino que también es que tenemos que estar preparados para poder responder a todas las obligaciones formales que existen, y no solamente son locales sino internacionales. Entonces digamos que entre la tarifa flat y lo que él busca, tal vez ahí es donde yo como que tengo mis dudas, ¿verdad? Y de cómo podría implementarse eso realmente, que de verdad lo veamos, no que simplemente sea un proyecto ahí que esté dentro de su plan de gobernación. Es interesante porque él menciona que Estonia precisamente ha estado entre los modelos fiscales más elogiados, por decirlo así. Ahí está el informe del Tax Foundation, que efectivamente tiene como 7, 8 años de Estonia estar en esta posición, pero hay algo interesante de lo que realmente es y lo que él nos comenta, porque en una parte él menciona que si por él fuera, él va a eliminar todas esas complejidades que hay, y plantea muy fácil, como le decía, fácil, barato, sencillo, ¿verdad? Esto, pero no nos dice cómo, simplemente nos dice, yo lo eliminaría. ¿Qué podríamos analizar de esta parte? ¿Es realmente un proceso complejo realizarlo, o hay una posibilidad
de que si él quedara en la presidencia, sea un proyecto de corto plazo, por decirlo así, de implementación. Yo no lo visualizo como corto plazo. O sea, hay muchos temas que hay que tratar. Bueno, primero que esto tiene que ser por ley. Segundo, el tema de que esa complejidad, si bien es cierto, y tenemos mucha complejidad, lo cierto del caso es que tendría que analizarse cómo se van a cubrir esos huecos que pueda dejar esto, ¿verdad? O sea, porque créame que, y lo decíamos ahora al inicio, o sea, no es simplemente quitar o poner, es un tema de cultura, en este caso del costarricense, o sea, de querer realmente responder. Recordemos que los impuestos, pues eso se llama impuesto porque son impuestos, ¿verdad? Es una obligación para poder cubrir el gasto público, pero cuando nosotros aquí en Costa Rica hemos visto la situación del gasto como está en este momento, créame que la gente se rehúsa. O sea, si usted ve resultados positivos de la inversión que usted está haciendo en ese impuesto, usted dice, bueno, y hay muchas personas que dicen, lo estoy haciendo bien, pero es porque estoy recibiendo es también. el tema de la credibilidad. La credibilidad, exactamente, y lamentablemente en los últimos años, para no decir específicamente algunos, no tenemos eso. Entonces, yo por lo menos no lo visualizo, así muy sinceramente, una reforma desde esa perspectiva donde se hace simple, es muy fácil cuando usted la escribe, pero ejecutarla a raíz de una cultura que ya tenemos, yo no lo visualizo así. Esa palabra, la cultura, me interesa rescatarla, porque si bien es cierto, estamos en un país donde hemos visto, y él mismo lo menciona, ¿verdad?, que hay bastante evasión e ilusión por el tema de la complejidad. Es increíble el cambio que daríamos con esta estructura, porque él propone una sola tarifa y prácticamente que los formularios sean súper sencillos. Pero cuando hablamos de la cultura, doña Duña, que usted lo retomó un poquito en su primera intervención, el flat tax, o sea, nosotros no tenemos cultura tributaria, a nosotros no se nos enseña eso. Y es que, a ver, es la cultura y el modelo social, económico que el país debe buscar organizar y reinventar para poder aplicar un modelo de estos. Por eso hacía la alusión de que donde ha sido exitoso, cuando uno ve dónde se han implementado con éxito tarifas flat, tienen una característica en general que vienen de este tipo de Vea el bloques. antecedente. Vea los antecedentes. Vea los antecedentes y luego... Eso es un tema hasta de cultura, ¿verdad? Y uno lo ve que hay hasta familias donde todo el mundo es contador, todo el mundo es médico. O sea, hay un factor cultural y hay un factor socioeconómico en todo país que debe ser tomado en cuenta cuando se establece la regulación. Y nuestro país es uno que aquellas regulaciones que le cuesta más operativizar es cuando no responden al modelo. Sume que además nuestro país no tiene hoy un modelo social definido para las circunstancias. Hemos venido operando sobre un modelo que ya se agotó, que está desgastado. Con parches. Y con parchecitos. Y lo queremos forzar. Y cuando uno ve este tipo de participación ciudadana a través de los candidatos a la presidencia, en los que he escuchado, yo voy a volver sobre una observación que hice en una de las anteriores. Tienen la capacidad para organizar el país y generar unión en el país. Es que todo el mundo habla de cambio, pero usted no puede vivir el cambio si no tiene credibilidad y si no es capaz de organizar y trabajo en equipo. Y una cosa es hablar de trabajo en equipo, que alguno cree que es división de tareas y son dos cosas distintas, igual que tampoco es necesario que todos estemos de acuerdo o estemos en la misma sala para lograrlo. Pero tienen realmente la capacidad. Cuando usted ve la papeleta para candidatos a presidentes, a mí la respuesta me significa no. Porque si no son capaces como candidatos de articular y generar un grupo de unión nacional para lograr una opción viable que nos ahorre una segunda ronda por el costo democrático, social, financiero que nos representa, yo me pregunto si tienen la capacidad de poner en común sus ideas con los demás actores del país, ya no grupos políticos, sino con los demás actores del país para cambiar un modelo tributario de una manera tan fundamental, porque como señalaba Silvia, esto no es un cambio de leyes, eso no es un cambio de leyes, pero me parece buena la idea e incluso se podría, comentaba con Silvia fuera de cámaras, que podríamos pensar que incluso en algún sector de la economía podría ser viable. ¿Por qué? Porque es que además las tasas tienen que responder a los factores económicos y productivos que tienen las áreas. Y nosotros tenemos unas
una variedad tan grande para ser un país tan pequeño, es que somos como una botica y de todo. O sea, cuando uno ve que hay otros modelos más simplificados, uno dice, ¿por qué nosotros tenemos uno tan complejo? ¿Verdad? Podríamos decir que esta es una idea muy interesante, Sí. pero que falta un poquito más de análisis. No es nada más de ponerla así como decía Silvia, nada más en el papel Sí. y demás. Es que no es, Como dijo no es alguien, solamente exacto. renta, y no es solamente renta, no es un Todo. tema solamente del IVA. O sea, estamos hablando del modelo de gestión y fiscalización de los tributos. Y estamos hablando de cómo debe responder o ser parte de un modelo social económico que sea operativizable para el país, creíble ante la ciudadanía para que se comprometa a pagar los tributos y vea los resultados. Así Ahora es. que usted dice que el tema de la ciudadanía y demás, pasemos a la pregunta número 2, que tiene relación con la complejidad de los formularios, empezando por el de 104, donde don Federico nos dice que él tiene fe en la profesión del contador y hace una serie de comentarios dentro de los cuales él dice que uno de los problemas es que estas reformas que estábamos hablando en la pregunta número 1 ha generado más pobreza y que por ende los mismos contribuyentes no quieren pagarle a un contador o a un profesional que les ayude o les asesore. Pero- ¿Qué podemos determinar ahí? Bueno, es que me gustó una frase, si la memoria no me falla, que él la usó. Él dijo, ustedes los contadores están más cerca del hombre de carne y hueso. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que efectivamente nosotros conocemos la vivencia de las personas, nosotros escuchamos. Ayer me llama una persona y tiene una duda tributaria y de entrada me dice, yo no he tenido ingresos en los últimos años, no tengo quien me responda estas preguntas y me está diciendo que no me va a pagar la consulta. ¿Cómo la vas a dejar desamparada? ¿Ah? A ver, cuando vos ves que la persona está siendo tan honesta y tan transparente, porque ha hecho la consulta y no le han sabido responder, y no hacía ni una hora, le había cortado, había terminado de conversar con un colega, porque llama a tributación y le dan 2 respuestas diferentes para lo mismo. No sé si a alguno le habrá pasado. O pasa por todas, bueno, antes cuando sí le contestaban a uno y que pasaba por todos los pasillos, ¿verdad? Bueno, y entonces esa persona tiene acceso y uno trata de orientarle y le da una respuesta. Pero eso es la realidad de nosotros. Nosotros conocemos las circunstancias de nuestros clientes, de los actores económicos y podemos y debemos ser la voz de ellos en muchísimos casos. Aquí es importante, digamos, que si bien es cierto el formulario permite que el propio contribuyente presente sus declaraciones, conozco de casos donde no se han querido asesorar con el profesional que corresponde y ha significado revisiones. Pero es que... Y le puedo hablar, no voy a decir nombres por un tema de confidencialidad, pero conozco casos de 200 millones de colones, ¿verdad? Donde Es que el formulario no es simple. Exacto, Es que llegar el de la noche a la formulario no es mañana, simple. multas considerables. Imagínese a un emprendedor, es que yo aquí es a lo que abogo siempre, un emprendedor que lo que tiene su don es de hacer cosas manuales y todo el asunto, ha ido a la universidad y demás, pero este tema de ese formulario y la aplicación de la ley en ese formulario no hacen match. ¿Por qué no hacen match? Porque hay muchas cosas que aquí en la ley dice una cosa y cuando usted llega al formulario usted se da cuenta que no tiene forma para llenarlo. Eso uno como profesional y ya con experiencia. Ahora un emprendedor que Claro. necesita esa ayuda, como dice Dunia, a poquitos, ¿cómo lo va a hacer? ¿A cómo? Y ojo aquí, porque es que, como hemos dicho en otros momentos, esto se trata de accesibilidad y de educación. Si usted quiere un cambio cultural, además de la credibilidad, además de la simplificación, usted necesita la accesibilidad, la claridad de las reglas, el que yo pueda comprenderlos, y además necesito educar a las personas, educar en sus obligaciones. Metamos en el Ministerio de Educación, en el plan de educación cívica, un tema de impuestos. No, parece que uno, digamos que un tipo de broma, pero ¿por qué no? Es en serio. Es que debería de Es ser parte- la es parte de la cultura cultura tributaria. en los impuestos. Yo critico 2 cosas a nivel de universidad. Formamos empleados. Eso me lo enseñó una profesora universitaria en la UCR y yo me quedaba pensando, decía, ay no. Claro, en esa época trabajaba en salud, ahora que trabajo en números, profe, tenías toda la razón. O sea, formamos empleados y cuando salen a la calle, muchas de esas personas que trabajan en las profesiones liberales se ven expuestos a multas y sanciones de 200, de 50 Porque no saben millones. todo esto. Porque no importa el monto, es o sea, el impacto que tiene en su capital de trabajo, porque 200 millones tal vez para ese cliente sean dolorosos pero llevaderos. Pero para una persona que gana Física, 300 que mil está empezando. mensuales, 1 millón de colones,
es inviable. Y usted lo acaba de decir muy bien, nosotros en administración o en la contaduría, nosotros llevamos todas estas materias, pero ¿qué pasa Las con demás todos esos profesionales no. que no? ¿No? Ahí es donde tenemos, yo quisiera, ojalá ver un proyecto que realmente plantee algo Correcto. así, pero Doña no Silvia, tenemos. perdón que las corte con esta pregunta, pero el tiempo nos gana. Sí, Pasamos totalmente. a la siguiente, la cual tiene que ver con el proyecto de renta dual. Uso una frase que me llamó mucho la atención, es una puñalada para la gente. Silvia lo dice muy bonito, le voy a dar el espacio porque Silvia lo dice precioso. No, yo lo que digo es que esto es un más impuesto. O sea, eso de otra forma no es más que un impuesto, un más impuesto. Creo que en la posición de él y como las otras anteriores, o sea, no están de acuerdo con esto. Sí consideran, porque sí escuché a don Federico, o sea, ok, perfecto, como él habla de una tarifa flat, ¿verdad? Ok, tenemos todo en una ollita y todo eso vamos a pagar un impuesto. Pero a cómo está el proyecto en este momento, que se trata de una forma de cálculo, aquí el primero en esta ollita y después otro acá, o sea, eso no, y él sí lo comprende muy bien. Él habló de él- recálculos en esa parte. Sí, es que sí es un recálculo, porque usted en esta ollita tiene un impuesto, porque por eso se llama dual, porque primero forma las cédulas que están hoy por hoy en renta Y la y renta. después viene el otro que es el famoso global. El global es simplemente a las personas que ganan 683, no entraron en 683,000 colones al mes en el salario, no entraron en esta ollita. Pero vea, tranquilo, no está en esta ollita, lo vamos a poner en esta ollita. No se Eso siente no discriminado, se ya lo voy siente a discriminado. meter, no se No, es que preocupe. incrementa la recaudación, va a cobrar más Exactamente. impuesto. Volvemos entonces, ¿cómo usted va a lograr el ingreso sano a través del consumo cuando está grabando la renta? Si el impuesto sano de una economía es el consumo, ¿quién gasta? El que tiene plata o capacidad de endeudamiento. Ese es el que va a gastar. Totalmente. Y ese es el impuesto sano. Correcto. Bien, otra de las preguntas era los puestos políticos que le llaman, ¿verdad? Los que nombran a dedo. Correcto. Él, aquí fue donde utilizó la frase que usted decía, doña Donia, de que los contadores El hombre de somos más, carne y hueso. somos más cercanos a la realidad de lo que está pasando, que los abogados les gusta estirar, encoger la ley para ver cómo se acomoda. Que el contador es más cuadrado. Así Sí, lo esa dijo. fue la palabra. ¿Verdad? Y- Él lo dijo así, el Él contador soy- es más cuadrado y es más de aplicar lo práctico. Aquí dice así y así se aplica, no busco por dónde salirme. ¿Qué podemos rescatar de las palabras que nos dio don Federico? A mí me llamó la atención, ¿verdad? Llamó que estos puestos son burocráticos, ¿verdad? Yo digamos que tendería a decir que son prácticos, o sea, quien tiene que estar en ese puesto definitivamente tiene que ser una persona práctica y una persona que tenga la experiencia, no simplemente lo que dice la ley y llevarlo a la burocracia, porque así lamentablemente tenemos la mayor parte de los procesos tributarios, ¿verdad? Que si usted necesita pasarse de rentas de capital al de utilidades, tiene que hacer este procedimiento, pero no todo lo haga por Travi, y Travi normalmente ojalá le vaya bien si le contestan en 2 meses, ¿verdad? No es una queja para nada, pero digamos que son situaciones que se vuelven burocráticas porque no somos más prácticos. Él en esa parte digamos que sí coincido, ¿verdad? Al final lo que él decía era, es una persona que sea transparente en sus acciones en relación con lo que está en el puesto en el que está, que en la consulta que hace Kevin es el de director general de tributación, ¿verdad? Es una persona que sea transparente, que conozca, que tenga conocimiento académico, pero yo le pondría práctico, que también es lo que yo le entendía a él en sus líneas, ¿verdad? Sí, yo creo que él quiso ser políticamente correcto en una pregunta que fácilmente se puede ser políticamente correcto. Por lo menos fue muy objetivo, no como ahora cuando vayamos al análisis de otro candidato, uno siente una diferencia ahí, digamos, que no comparte. El punto acá es la persona que se nombre, como ya hemos dicho, no importa si es contador. Que se entienda bien lo que digo. Yo fascinada de que sea un colega de nosotros. No, totalmente. Si es Silvia, yo vivo tranquila. El punto no es ese, es que sea la persona idónea y se entienda cuál es su rol. Su rol no es venir a aplicar leyes a ciegas. Su rol es lograr que esas leyes que responden a un modelo social y económico, y que aquí no se han hecho así, se han hecho con un fin meramente fiscal, lo cual es válido, es una de sus razones de ser, sea operativizado de una manera accesible y Exacto. simplificada, transparente, con seguridad jurídica para el contribuyente. Eso es el punto. Esa debe ser la respuesta.
Esa. ¿Por qué? Sí, aquí necesitamos ser prácticos. ¿Cómo usted me va a meter un proceso burocrático donde usted lo que tiene que hacer es recaudar aquí, al momento, porque usted tiene deudas que pagar? Eso es el tema. Aquí lo que se necesita es que sea una persona práctica. Práctica, digo yo. Y que garantice la seguridad jurídica. Porque eso muy es importante. O sea, tampoco es que me venga a hacer fiesta aquí. No, garantísima la seguridad jurídica para el contribuyente y para el contador también. Claro. Muy importante porque hay responsabilidad. Pero Perfecto. seamos prácticos. La última consulta iba en relación a el futuro de la profesión del contador, donde él nos dice la contabilidad es muy útil para la toma de decisiones, donde nos dice que, bueno, en realidad no nos dice mucho en sí de cómo ve la carrera futuro. Se extiende un poquito con otras cosas, pero eso se los dejo a ustedes para el análisis. Doña Dunia. Yo creo que él la vio en positivo, esa parte que él la viera en positivo me gusta, porque a veces yo escucho a algunos colegas decir, es que la contabilidad va a desaparecer. No. A ver, eso es una percepción de la contabilidad muy limitada. Una cosa es que se automatice el registro, la masa de los registros, y otra es la parte analítica por la que realmente usted se llama profesional. Correcto. O sea, la carpintería, que desaparezca el trabajo asistencial contable, que la carpintería disminuya o minimice, porque no creo que desaparezca del todo, pero bueno, que se disminuya y pasemos a una labor analítica, revisoria, de planificación, de asesoría, eso es otra historia. Entonces yo creo que en un mundo donde los impuestos son tan importantes y determinantes para la viabilidad económica de cualquier empresa, nuestro rol crece. Y eso es natural. Es que ¿cuál es la base cierta sobre la que se determinan los impuestos sobre los cuales un gobierno tiene un ingreso, el Estado tiene el ingreso? Una conta. La ¿De dónde se deja la trazabilidad del cumplimiento legal? En la contabilidad. Más bien esto que vos decís, el tema de ser analítico, hasta más bien es un tema ventajoso para los nuevos profesionales y para los que ya estamos aquí con ratito, ¿verdad? Claro. Porque nos convertimos en analíticos y cuidado y no... al momento de ser usted analítico, de tener usted que hacer la lectura en A, B, C temas, usted también se vuelve crítico y usted puede contribuir de una u otra forma. Que ahí ¿Coincidimos los tres? Perdona, pero es que no puedo dejármelo. Y ahí es donde entra el colegio, porque el colegio no es una institución burocrática, en el sentido negativo de la palabra. Es la suma de todos sus agremiados. Así y es. entonces, ¿cuál es el rumbo y el rol que nosotros debemos ejercer para tener protagonismo en ese presente que tenemos? Así es. Perfecto. Entonces coincidimos los tres en que la última frase que él utilizó, que le ve muchos años en la profesión, estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Bien, ya para ir cerrando este capítulo de CPI en el escenario político nacional, doña Dunia, un cierre de 30 segundos. Una persona que tiene una visión clara de qué son los impuestos y para qué deben de ser utilizados, y con una también percepción clara de que el sistema debe ser accesible, barato, dijo él, ¿verdad? El proceso de tributar. Doña Silvia, 30 segundos para el cierre. Coincido con la simplicidad de la que él habla. Tengo mis reservas con el tema de la forma, por lo menos a corto plazo, pero en definitivo, pues sí estaría interesante ver la simplicidad de verdad que nos ofrece en un eventual gobierno. Perfecto. Queridos colegas y amigos, esto ha sido CPI en el escenario político nacional. Acompáñenos mañana en la entrevista que se le realizará al doctor Rodolfo Hernández Gómez. Y bueno, esta mesa ha sido muy enriquecedora después de ver todos estos puntos de vista del día a día de nosotros los contadores. Los esperamos mañana. Hasta pronto.